Amigos, introduciendo un poco lo que será nuestro tema el día de hoy, quería hacerles la siguiente pregunta. ¿Sabían que la esquizofrenia puede controlarse? Así como lo oyen, amigos, este trastorno no tiene un origen definido y tampoco tiene cura, pero sí existen diversos métodos que ayudan a controlar los síntomas. Y en el programa de hoy vamos a hablar de esta enfermedad mental que limita la vida social, familiar y laboral del afectado, pues los síntomas pueden llegar a distorsionar su realidad. Entonces, junto al doctor Guadalberto Rodríguez, psiquiatra, vamos a hablar de cómo controlar la esquizofrenia. Por cierto, vayan buscando lápiz y papel porque en cualquier momento les doy una página en internet donde pudieran encontrar mayor información de lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Qué es la esquizofrenia? Para aquellos que no sabemos exactamente en qué consiste esta patología mental. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave de curso crónico, que quiere decir, como anteriormente se mencionó, que la enfermedad no se le conoce todavía una cura y que afecta fundamentalmente al paciente en la esfera mental en cuanto a cómo él emite el juicio de la realidad que está viviendo, altera también las funciones de tipo intelectual, incluyendo lo que se llama las funciones ejecutivas, que son las capacidades para organizar, para predecir hechos, y además puede afectar también la esfera motora, produciendo anomalías en el comportamiento motor. ¿Cómo podemos reconocer a un paciente esquizofrénico? ¿Qué síntomas lo caracterizan? Bueno, los síntomas de la esquizofrenia son muy variados. Hay una discusión desde hace muchísimos años con respecto a la esquizofrenia, porque en esquizofrenia no se puede hablar de lo que en otras áreas de la medicina o en otras enfermedades podemos llamar síntomas de tipo patognomónico, o sea, si usted tiene ese síntoma, usted tiene tal enfermedad o ese grupo de síntomas. En esquizofrenia los síntomas son sumamente variados y pueden presentarse de manera, digamos, impredecible en unos tipos de pacientes o en otros tipos de pacientes, de manera que no es síntomas en particular lo que nos dice que el paciente puede tener una esquizofrenia, sino un grupo de síntomas que el paciente presenta que le hacen a uno, por la experiencia clínica, pensar que eso pudiera tratarse de un trastorno esquizofrénico. Doctor, ¿cómo se diagnostica o se llega al diagnóstico de la esquizofrenia en un paciente? ¿Y cuáles serían quizás rasgos comunes? Porque ya usted dijo que eran muy variados los síntomas, pero que pudieran llevar a una persona a determinar que alguien en su entorno está padeciendo esquizofrenia y que es necesario pues llevarlo al especialista para que de una manera u otra determine si sí o si no y se aplique un tratamiento y un control a esa situación. Claro. La esquizofrenia, por ser una enfermedad multisintomática, es difícil de diagnosticar y solo se hace en el tiempo, probablemente después que el paciente ha tenido varios episodios. Eso quiere decir que el diagnóstico necesita confirmarse en la medida en que, a través del tiempo, pasa varias veces. En la medida que se vaya siguiendo al paciente. Exacto. Ahora, ¿cuáles son síntomas que deben ser llamativos en la persona que sufre la enfermedad? En la esfera de las ideas, básicamente los pacientes comienzan a tener lo que se llama ideas delirantes, que son ideas que, venidas por vía patológica, invaden el pensamiento del paciente y el paciente tiene la absoluta certeza de que eso es real. Por ejemplo, me están persiguiendo, me quieren matar, yo soy un consejero del presidente de la República, yo tengo la culpa de la Segunda Guerra Mundial, Jesucristo está hablando conmigo. Como dije antes, como vienen por vía patológica, son ideas que son refractarias a cualquier argumentación, de tal manera que usted no trate nunca, o mejor dicho, estará perdiendo su tiempo si usted trata de convencer al paciente que eso no es cierto. En la esfera de la percepción, los pacientes pueden tener alucinaciones, que pueden ser alucinaciones visuales, los pacientes ven cosas que no hay, alucinaciones auditivas en forma de murmullos o lo que nosotros llamamos fonemas imperativos, voces que le dicen que hagan ciertas cosas, mátalo, mátalo, o quítate, cruza la calle, lo cual puede producirle, por supuesto, accidentes al paciente, ¿no? Y hay también trastornos motores en forma de lo que nosotros llamamos movimientos estereotipados, que son movimientos repetitivos
que el paciente produce de manera continuada a lo largo del tiempo, como tipo robot. Llevarse las manos a la frente del lado derecho de manera repetida durante todo el día, sin que son movimientos que no tienen intencionalidad. ¿Cuál es el origen de la esquizofrenia? ¿Pudiera hablarse de que hay algo que puede predisponer a una persona? ¿El asunto es genético? ¿Se puede observar a lo largo de una familia y de una generación, de generación en generación, esta enfermedad? Sí, hay una heredabilidad y de hecho ya hay genes con nombre propio que han sido ubicados como que están relacionados con la potencialidad, pero es solo una potencialidad. En la esquizofrenia no solamente el componente biológico determina la manifestación de la enfermedad, también inciden componentes de tipo familiar, componentes de tipo social. Las complicaciones de la vida moderna tienen la tendencia a desatar episodios de tipo esquizofreniforme en pacientes que son susceptibles biológicamente a la enfermedad. ¿Cómo se puede controlar? Porque ya sabemos que es una enfermedad de curso crónico, porque no se conoce cura todavía para esta patología mental. La principal cosa que uno debe tener en cuenta a la hora de pensar en el control de la esquizofrenia como patología mental es tener la certeza y aceptar como un hecho que es una enfermedad biológica. O sea, no estamos hablando de un trastorno mental, de un trauma psíquico, estamos hablando de una enfermedad mental. Eso quiere decir que la enfermedad, en lo fundamental, no quiero decir que es lo único, se controla con el uso de medicamentos. ¿Cuáles medicamentos? Actualmente existe una nueva generación de antipsicóticos llamados atípicos, entre los cuales podemos nombrar la risperidona, la paliperidona, la quetiapina, la olanzapina. Cada cual tiene sus particularidades de uso y de acuerdo a la experiencia clínica y las particularidades del paciente, uno decidirá cuál debe usar. Pero el ambiente familiar, el entorno familiar es absolutamente importante porque cuando estamos ante un paciente que se le dificulta tener un adecuado juicio de la realidad, es muy difícil lograr convencer al paciente que debe tomar el medicamento. Entonces la familia debe intervenir de manera muy activa para estar pendiente del control medicamentoso. De que se esté tomando los medicamentos. Claro, por supuesto, porque hay que entender que cuando al paciente, por ejemplo, se le mete en la cabeza la idea delirante, como decíamos hace un rato, que lo están envenenando con esas pastillas que le dan, obviamente el paciente no va a tomar el medicamento y como la idea es refractaria, tú no lo puedes convencer. Entonces la familia tiene que buscar formas de administrar el medicamento, estar pendiente que se lo tome. Muy importante lograr que el paciente duerma. Estos medicamentos antipsicóticos van a producir un equilibrio más o menos adecuado en el neurotransmisor que se considera responsable de la producción de la enfermedad, que es la dopamina. La serotonina también está implicada de manera importante. Las redes sociales, no las de telecomunicaciones, las redes sociales de personas, humanas, son muy importantes. Grupos de autoayuda, grupos de ayuda familiar. ¿Que existen? Sí, en nuestro país están muy poco desarrollados, lamentablemente. En los hospitales públicos hay pocas probabilidades de que el paciente esquizofrénico reciba apoyo en cuanto a integración, programas de integración a la sociedad, programas de ayuda en forma de bolsas de trabajo para los pacientes, todo lo que ayude a socializar un poco al paciente, porque recordemos que el paciente esquizofrénico, una de sus características principales pueden ser los llamados síntomas negativos que hacen que el paciente esté abúlico, sin ganas de hacer nada, retraído socialmente, mutista, no habla o habla muy poco, se comunica a veces solamente mediante gestos o señas. Entonces estos programas de educación social, digamos, tanto familiar como de redes de autoayuda con grupos de esquizofrénicos que se contactan entre ellos, socializan entre ellos, son de gran utilidad. Ahora, la toma de este tipo de fármacos de por vida, porque obvio que no se pueden abandonar en ningún momento o dejar de tomar, ¿pudieran tener alguna consecuencia, algún efecto en el paciente? Bueno, como todos los medicamentos, nosotros sabemos que
medicamentos, todos tienen algún tipo de efecto secundario. En los medicamentos antipsicóticos pueden producirse anomalías en los movimientos, un cuadro parecido a la enfermedad de Parkinson, que no es una enfermedad de Parkinson, sino un parkinsonismo de origen farmacológico. Correcto. Y como complicación más grave, un cuadro que se ve con muy poca frecuencia, pero que los médicos debemos estar pendientes de ello, que es lo que se llama la disquinesia tardía, que es una alteración en el patrón del movimiento del paciente producido por el medicamento antipsicótico. De manera que sí hay algunos efectos secundarios, pero si vamos a ver la diferencia entre efectos secundarios y beneficios terapéuticos, siempre es a favor. Bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado, el doctor Guadalberto Rodríguez, psiquiatra del Centro Médico Docente de la Trinidad, por haber hablado con nosotros de la esquizofrenia y su control. Tomen nota del siguiente número telefónico si tienen más inquietudes, el 0412-206-2969.